En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico: el mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio, y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar, no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa,
parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas, enviadas por misioneros desde regiones remotas, hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio, y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos.
Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar, no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar, y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos, y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto,
buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas, enviadas por misioneros desde regiones remotas, hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio, y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse.
Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio, y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida.
La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio.
Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado.
Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos
y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses,
Entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa,
parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos.
Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos,
pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar, no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse.
Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio, y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio, y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida.
La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio.
Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado.
Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía llorando lágrimas de sangre frente a multitudes aterradas, y hablaba de tiempos venideros en los que la confusión reinaría incluso dentro de la iglesia. Al mismo tiempo, en un pequeño pueblo costero, un pescador aseguró haber visto en plena madrugada una luz intensa sobre el mar que formaba la silueta de una mujer vestida de blanco. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que el hombre, que jamás había sido devoto, buscara al párroco local para contar lo ocurrido. Lo que pocos saben es que esa misma noche, a cientos de kilómetros de allí, una joven en otro país tuvo un sueño idéntico. El mar iluminado, la figura femenina y una voz que repetía un versículo bíblico que nunca había leído antes. Estas coincidencias comenzaron a multiplicarse. Cartas antiguas enviadas por misioneros desde regiones remotas hablaban de cielos que se teñirán de un rojo profundo como señal de juicio y de flores que brotarán en lugares de muerte como símbolo de esperanza. Y en grabaciones más recientes, tomadas por peregrinos en santuarios marianos, se oyen cánticos inexplicables que, según expertos, no pertenecen a ninguna lengua conocida. La sensación que transmite cada una de estas revelaciones es ambigua, una mezcla de advertencia y ternura, de urgencia y consuelo. La Virgen parece llamar, no con gritos ni amenazas, sino con una dulzura que desarma las defensas más férreas. Sin embargo, entre líneas, hay un tono firme, casi imperceptible, que insiste en la necesidad de prepararse, de abandonar el letargo espiritual y de volver al corazón del Evangelio. Lo más inquietante es que varios de estos mensajes mencionan un acontecimiento mayor que unirá a todos los signos previos. No dan una fecha exacta, pero sí describen condiciones. Cuando los ríos cambien de curso, cuando las estrellas parezcan bailar y cuando los inocentes sean perseguidos como culpables, sabrán que el momento ha llegado. Los expertos en profecías marianas coinciden en que nunca antes tantas visiones de diferentes épocas y lugares habían coincidido de manera tan precisa. A lo largo de este relato, exploraremos las historias detrás de cada descubrimiento, los rostros de quienes han sido testigos y las conexiones sorprendentes que vinculan profecías antiguas con acontecimientos recientes. Prepárate para escuchar detalles que han sido silenciados durante siglos
y para seguir un hilo invisible que podría conducirte a comprender el verdadero alcance de estas revelaciones. Porque tal vez, solo tal vez, lo que está emergiendo no sea simplemente un mensaje para advertir, sino la antesala de algo que transformará para siempre la historia de la humanidad. En los últimos meses, entre las sombras de iglesias centenarias y los pasillos silenciosos de monasterios apartados, ha comenzado a emerger una serie de descubrimientos que han estremecido incluso a los más escépticos. No se trata de simples rumores, sino de manuscritos antiguos, grabaciones olvidadas y testimonios de personas que afirman haber recibido visiones claras de la Virgen María. Estos hallazgos, dispersos por distintos puntos de América Latina y Europa, parecen formar un mosaico inquietante que poco a poco revela un mensaje urgente para la humanidad. Las primeras señales surgieron en un convento olvidado en las montañas, donde una anciana monja, conocida por su silencio y su devoción inquebrantable, encontró una caja sellada en la pared de la sacristía. Dentro, cuidadosamente envueltos en tela, reposaban pergaminos escritos en latín, fechados hace más de 3 siglos. Los textos describían visiones en las que la Virgen aparecía